Las zorras tienen cuevas para dormir, las aves de los cielos. Bendiciones, qué bueno estar de nuevo con ustedes escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a continuar en el segundo libro de los Reyes y vamos a ver en el capítulo 6, el verso 8 al 23. Vamos a leer los primeros versos y la Escritura dice de esta manera. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Hasta ahí vamos a dejarlo, vamos a desarrollar el tema verso por verso. Y aquí vemos cómo el rey de Siria planea una operación en secreto para invadir a Israel. Pero en cada intento se encontraba con un regimiento de parte de Israel esperándole. ¿Cómo es posible esto? Se pregunta el rey de Siria y se turba, él está enojado, está furioso. ¿Cómo es posible esto? Que lo que él planea en secreto, Israel lo sabe. Él reúne a sus comandantes, a los generales, a su gabinete, a todo el equipo de guerra, y con ira trata de saber quién es el traidor en el grupo. Uno de ellos le dice que él sabe quién es el soplón. En el verso 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Aquí vemos quién es el soplón del grupo, pero no del de Siria. Dice, vea que la Escritura nos dice, en el libro de Amós, capítulo 3, versos 6 y 7, que el Señor revela los secretos a los profetas. Claro, usted puede leerlo en su casa y ahí lo dice, se enseña que el Señor revela sus secretos a sus profetas. En este tiempo está sentado en el trono el rey Joram y el profeta Eliseo es un profeta confiable, un consejero confiable para este rey. En el verso 13, el rey de Siria da la orden que vayan a ver dónde está el profeta para prenderlo, porque note usted lo que le dicen en el verso 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. No había ningún espía, no había ningún traidor, no había ningún soplón en Siria. Esto era revelado por Dios al profeta y el profeta le fue con el rey de Israel y le dijo cuál era el plan, cuál era la estrategia, cuál era lo que este rey de Siria estaba atentando, estaba preparando para emboscarlo, para capturarlos. Qué hermoso es esto, hermanos. El rey de Siria da la orden que vayan a ver dónde está el profeta para prenderlo. Y le fue dicho que estaba en Dotán. Entonces el rey envió un fuerte, poderoso ejército para prender a Eliseo. Y en el verso 14 vemos esto, que envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron toda la ciudad de Israel. El siervo sabe, de Eliseo al día siguiente, de los ejércitos rodeando la ciudad,
y él sabe que no tiene ninguna forma de salvarse, no hay escapatoria, todo Israel está cercado, es un muro de hombres, de carros, de caballos, del ejército de Siria, y no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan escapar de este ataque en contra de Israel. Todo está en la mente del siervo de Eliseo, todo está perdido. Pero vamos a ver el verso 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Aquí podemos notar que este siervo nunca se le mencionó por nombre, al menos en este pasaje no se le menciona por nombre. Recordemos que Jesse quedó leproso en el capítulo 4, cuando él había tomado lo que no debió de haber tomado de parte de Naamán, que había estado leproso, y la lepra se le pega. Entonces, Jesse está fuera ya del escenario en la vida del profeta Eliseo. Pudo haber sido su sucesor, pero ya quedó fuera del escenario por decisión propia. Y aquí vemos un nuevo siervo que tiene Eliseo. Mire qué tremendo esto que debemos tener en consideración. Cuando Judas traicionó a su maestro, al Señor Jesús, Pedro dijo que alguien más tome su lugar. Siempre habrá alguien que tome un lugar de honor que se decidió por voluntad propia dejarlo. Siempre habrá otro. Y aquí vemos el otro que no aparece con nombre, y este está pues comenzando a aprender. Y dice el verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Al ver el siervo se angustia en gran manera. Aquí hay una exclamación a lo máximo. Y dice: Señor mío, ¿qué haremos? A lo cual Eliseo tranquilamente le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, como nos dice el verso 16. Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso debe de grabarse en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Debe de grabarse que aunque estemos sitiados de grandes problemas, de grandes enemigos que a nuestro parecer son gigantes, pero en realidad debemos de tener en cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Esto fue la respuesta que dio el profeta, y hizo algo más. Él le pidió a Dios que abriera los ojos de su siervo para que él pudiera ver que el monte estaba lleno de gentes de a caballo y de carros de fuego. No era cualquier carro, eran carros de fuego. Siria venía con carros de hierro, pero los carros que estaban alrededor de Eliseo eran carros de fuego. El siervo solo miraba el problema y el grande peligro en que se encontraba, pero Eliseo ve la protección espiritual de parte de Dios. Cuando Eliseo ora, no pide para que los ejércitos sirios sean destruidos, no. Él pide que a su siervo le sean abiertos los ojos. Él tenía que verlos por su propia cuenta. Notemos que Eliseo no pierde aquí el tiempo explicando a su siervo lo que estaba sucediendo en el ámbito espiritual. Simple y sencillamente ora a Dios para que su siervo le sea quitada esa ceguera y pueda ver con los ojos espirituales, y esto solo Dios puede hacerlo. Nosotros, por más que expliquemos, mira, yo veo esto de parte de Dios, y por más que lo expliquemos, el ciego nunca lo va a ver. Solamente puede abrírsele los ojos de parte de Dios. Y eso es precisamente lo que hace el profeta Eliseo. Él ora a Dios para que los ojos de su siervo le sean abiertos. No podemos ver el mundo espiritual hasta que nuestra ceguera sea quitada por el poder de Dios.
El siervo solo podía ver lo material, lo que él pensaba, lo que sus ojos naturales veían. Y solamente en lo material se puede ver el mundo que nos rodea. Se puede ver los problemas, se pueden ver los afanes, pero él podía ver todo eso, podía ver el ejército de este mundo, pero no tenía visión espiritual para ver lo que se estaba desarrollando en el ámbito, en la atmósfera espiritual. Cuando su siervo le fue dada la visión espiritual, vio que los que estaban con él y Eliseo eran muchos más de los que estaban reunidos en contra de ellos. Morgan dice lo siguiente: la fe nunca es la imaginación de cosas que no son. La fe es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas a través de los sentidos, pero son reales. La gente de a caballo y los carros de fuego realmente estaban ahí. Ahora, los carros y la gente de a caballo, en lo material, eran los instrumentos militares sofisticados y poderosos de esa época. Pero el ejército invisible de Dios literalmente tenía mayor poder destructivo que los carros y caballos de Siria. El ejército espiritual era fuego alrededor de Eliseo. Pidamos a Dios, amados en Cristo, que nuestra ceguera espiritual sea quitada y que podamos ver con los ojos del Espíritu. Que esos ojos espirituales sean abiertos para que podamos ver los ejércitos de ángeles rodeándonos como un muro de fuego alrededor de nosotros. La palabra en Zacarías capítulo 2, verso 5, dice el Señor: yo seré para ella muro de fuego en derredor. ¿Lo creemos realmente? Que Dios es literalmente fuego alrededor de nosotros, alrededor de sus hijos, alrededor de aquellos que le tememos a Jehová y creemos en su palabra y vivimos para Él, fieles para Él y a sus propósitos. ¿Lo creemos realmente? Si verdaderamente lo creemos, vivamos confiados, sabiendo que los que están con nosotros son poderosos y un número que no puede ser contado. Vean lo que dice el Salmo 68, verso 17. Dice: los carros de Dios son 2 millares de miles de ángeles. Vean, son incontables los ángeles del Señor. Ahora en Hebreos capítulo 1, verso 14 dice: todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia de salvación. Y hay otras versiones que dicen a favor de los hombres, a favor de sus hijos, a favor de nosotros. Daniel capítulo 7, verso 10, describe cómo los ángeles alaban y sirven a Dios, y su número es millares de millares. ¿Qué dijo Eliseo? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Mateo dice que ellos protegen a los justos. Y yo quiero ver aquí a Lucas 4:11, no, mejor dicho, Mateo 26:53. Usted puede leer en casa Mateo 4:6 y Lucas 4:11, y me voy a enfocar en Mateo 26:56. Y Mateo 53, vamos a ver aquí a Jesús en su tiempo más crucial y de más peligro, inclusive lo llevó a la muerte. Y muchas veces, amados en Cristo, nosotros nos sentimos como el criado, rodeado de enemigos, llenos de temor, de pánico, con temor al futuro, temor a la enfermedad, temor a la muerte, temor a la pobreza, temor a la soledad. Y podemos seguir añadiendo a nuestra lista todo aquello a lo cual nosotros le tememos. Ahora, pero siempre recordemos esto, que no estamos solos, que son muchos, y eso tiene que grabarse bien, los que están con nosotros y a favor de nosotros. Aunque nos sintamos solos, nunca estaremos realmente solos.
El Señor Jesús, aunque todos lo abandonaron, y es aquí donde entro a Mateo 26, en el verso 53. El Señor Jesús fue abandonado por todos, traicionado por uno de sus seguidores. No era un seguidor, no era un discípulo, era un apóstol. Y fue abandonado inclusive por todos los apóstoles. En la cruz lo abandonaron, pero él sabía que nunca estaría solo. Él había venido con un propósito a esta vida, a nacer para morir, a cumplir la perfecta voluntad de su Padre. En el Getsemaní, él lo confirma cuando Pedro saca su espada para defenderlo. Jesús está rodeado de un ejército que fue a prenderlo. Un ejército para prender un solo hombre. Vea cómo le temían. Y él está rodeado de ese ejército. Llega Judas, le da el beso, la señal de la traición, la señal para mostrar a los ejércitos romanos quién era Jesús. Ahora Pedro es muy valiente, saca su espada y trata de defenderlo. Pero note usted que el Señor le dice que metiera su espada. Él no necesitaba que nadie lo defendiera. Él no necesitaba ni él mismo defenderse. Por lo cual le dice que guarde su espada y piensa que Jesús está indefenso. Pedro piensa que Jesús está indefenso si él no le ayuda. Y a veces así pensamos, necesito ayuda, necesito que me defienda. No necesitamos la ayuda humana cuando estamos en situaciones de crisis. Solamente necesitamos hacer lo que hizo el Señor. El Señor le dice a Pedro, hey, no puedo yo orar. Bueno, no dijo el ello, ¿ok? Le dice, no puedo yo orar al Padre y Él me daría 2 legiones de ángeles. Lógico, si él ora al Padre, el Padre le hubiera enviado 2 legiones, pero no era ese el caso. Él venía a cumplir la voluntad de su Padre. Con esto queda demostrado, amados en Cristo, que muchas veces nosotros cometemos esa falta o ese arrebato como Pedro de querer defendernos cuando estamos en situaciones que pensamos que no hay salida, cuando creemos que estamos solos, cuando nos damos cuenta que hemos sido traicionados, engañados, que las circunstancias de la vida nos traen problemas tan fuertes de crisis, cuando decimos ya hasta aquí llego, no puedo más, entonces, y nos sentimos en una soledad y en un abandono, en un rechazo absoluto de todos los que nos rodean. E inclusive decimos, Señor, ¿por qué no me hablas a mí? Les hablas a todos, pero no me hablas a mí. Y llegan situaciones así, en las que nos sentimos rodeados de problemas, pero recordemos, nuevamente recalco esto, porque ese es el centro de todo. Les recalco que no estamos solos. Quizás en ese momento de crisis nos sentimos los más devastados, los más solos, los más abandonados, los más traicionados, los más criticados. Todo lo que usted quiera poner en su lista, póngala, pero no estamos solos. Porque si el Señor lo está permitiendo, como lo permitió con el Señor Jesús, es porque viene una grande victoria, porque para Cristo no fue una derrota, no haber llamado a quien lo defendiera. Y que su Padre no hubiera enviado esas legiones. No fue una derrota, no fue que el Padre no lo escuchara. Él podía orar y el Padre lo iba a hacer, pero el Padre estaba viendo que su Hijo estaba cumpliendo su perfecta voluntad para nuestra salvación y vida eterna. Quizás lo que estás pasando, o lo que yo esté pasando, ese es el propósito, que pasemos el Getsemaní, que pasemos la crucificación, la muerte de nuestros propios deseos, de nuestros propios planes, para que haya vida y salvación para otros. Así es que tengamos esto en cuenta. El Salmo 3, capítulo 3, Salmo 3, verso 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y en el Salmo 34, verso 7, dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Otro ejemplo de la protección espiritual lo encontramos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, verso 7. Aquí el rey Ezequías fue rodeado por el ejército enemigo de Sennacherib.
Y fue el mismo rey que animó al pueblo. El pueblo estaba desanimado, imagínense, estaba nuevamente Israel rodeado. Pero qué hermoso que cuando vemos en la Escritura que te sientes rodeado, es el tiempo para ti y para mí de estar en la perfecta convicción y la certeza de que ahí está el Señor rodeándonos. No cabe la menor duda con todos estos ejemplos que estamos trayendo en esta tarde. Y aquí el mismo rey les da ánimo al pueblo. Están desanimados, están asustados, están temerosos, están de todo, como nosotros a veces. Y entonces el rey les dice, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Ezequías vuelve a mencionar lo que dijo Eliseo en el pasado. Y eso debemos nosotros de tenerlo siempre presente. Le repito y le voy a recalcar, porque lo que más paraliza la obra del Señor y lo que más paraliza nuestra vida espiritual es el temor. El verso 18, vamos a continuar, dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Cuando los sirios descendieron delante de Eliseo, pues ya lo leímos, oró pidiendo a Dios que los dejara ciegos, que los hiriera con ceguera a todos los del ejército. Así que aquí queda demostrado que Dios tiene el poder de abrir los ojos, pero también tiene el poder de cerrar los ojos, de traer ceguera. Y eso ocurre muy frecuente cuando no queremos ver las verdades espirituales, entonces el enemigo trae ceguera y Dios lo permite. Dice que el enemigo entenebrece nuestro entendimiento y hay ceguera. El Señor nos habla, nosotros en nuestra necedad no queremos escuchar la verdad. Que el Señor nos dice, nos recuerda sus promesas y nos sigue hablando a través de su palabra, pero cuando la persona se aferra a no escuchar, lógicamente se extravía en las tinieblas y queda ciega. Hay personas que son ciegas teniendo ojos naturales, pero son ciegas ya porque endurecieron su corazón. Y entonces el enemigo toma ventaja y enceguece el entendimiento. No es que Dios lo provoque. Aquí vemos que tiene el poder de enceguecer, pero ese poder de enceguecer lo permite que el enemigo actúe en ese poder de parte de Dios. Entonces aquí también podemos ver que el Señor lo permite y permite esta ceguera conforme a su sabiduría. Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Después les dijo que Él los guiaría al lugar donde estaría el hombre que ellos andaban buscando. El mismo Eliseo les dicen, ya que quedan ciegos y que andan dando tumbos y que no saben a dónde ir, que están en tinieblas, entonces el mismo Eliseo les dice, yo los voy a llevar donde está ese hombre que andan buscando. Y ellos lo siguieron a Samaria. Ellos caminaron sin ver 18 kilómetros aproximadamente. En el verso 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis, lo que acabo de decirles. Y lo siguió a Samaria. El que dirigía ese ejército, el general, lo siguió y juntamente con él, pues todos sus soldados, todo su ejército. Ahora aquí hay que ver algo, amados en Cristo. Eliseo no está mintiendo, Eliseo no los está engañando. Ellos quieren capturar a Eliseo. Ellos no van a capturar a alguien más. La orden del rey era que capturaran a Eliseo, porque Eliseo aquí es el problema, porque él revela los secretos, porque él descubre las artimañas del diablo. Aquí el problema no eran los demás que no veían, aquí el problema es el que veía. Y si tú ves el plan del enemigo, la estrategia del enemigo, ¿a quién van a querer aprender? Al que está viendo. A los ciegos, pues ahí los deja que continúen en su ceguera. Así es que, amados en Cristo, Eliseo no está mintiendo ni está engañando. Él los está guiando y los va a llevar
frente a él, que es el que andan buscando. Ahora el verso 20 dice, cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Ahora pide que abran los ojos del ejército de Siria para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria, en la capital de Israel, donde está el rey. Ahí se encontraban. Todo hubieran querido ellos, menos estar donde estaba el ejército de Israel. Así es que, amados en Cristo, recobran la vista, se dieron cuenta que estaban en medio de Samaria. Entonces el rey le pregunta al profeta si los mataba. Él no los llevó, él no los conquistó. Él no los aprendió, no aprendió al al ejército sirio. Entonces le pregunta al que los llevó, al que los cautivó, podemos decir. No los lleva cautivos, pero los siguieron porque estaban ciegos. Hay que seguir al que ve. Estos no eran del pueblo de Israel, sin embargo fueron más obedientes que aquellos que dicen que ven, siendo del pueblo de Dios. Estos no veían, pero confiaron en el que les estaba hablando y siguieron a Eliseo. Ahora ve aquí, al darse cuenta que están en medio de Samaria, pues el rey de Israel le pregunta al profeta Eliseo que si los mataba. Pero Eliseo le dijo que no los matara. Eliseo era un hombre de Dios, que quede claro, un hombre de Dios. Él no iba a pagar mal con mal. Él mostró bondad para con sus enemigos. Siendo un varón de Dios, él usó el principio que nos enseñó el Señor Jesucristo. Cuando dijo, ama a tus enemigos, ora por tus enemigos. El Señor, Jesús no nos enseñó solamente con palabras. Porque nosotros, pues ora por él, ora por ella, ora por esto. No, sino que nos lo enseñó con su ejemplo. Ya que el mismo Señor en la cruz pidió perdón por sus enemigos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Recuerde que el ejército sirio iba ciego, no sabían lo que estaban haciendo. Ahora, Eliseo, en lugar de aconsejar al rey que los mate, ¿sabe qué pide? Que les ofrezca alimento y los deje ir. Dales agua, dales de beber, son los cómodos, están cansados, caminaron 18 kilómetros y ciegos. Y en la lista, amados en Cristo, y con eso ya voy a terminar, en la lista de los deberes cristianos, este es un deber nuestro, en los deberes cristianos que menciona Pablo en Romanos 12, verso 20, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que se van a avergonzar. Oh, yo tan mal que he hecho. Mire todo el mal que he hecho con esta persona. Todos los tropiezos que he puesto para esta persona. Todo el sentir de rencor y resentimiento y amargura que he tenido en contra de esta persona, y esta persona me está haciendo bien, se sentirán avergonzados. Y termina esto en el verso 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es que esto hizo un gran cambio en este ejército. Dice la Escritura que esas bandadas armadas de Siria nunca más regresaron a Israel. O sea que no que se hicieron amiguitos, porque después va a continuar la guerra, pero en ese tiempo de Eliseo nunca más volvieron. También David nos habla mucho que aún sus enemigos hicieron favor con él. ¿Por qué? Porque David era un varón, un hombre conforme el corazón de Dios. Eliseo era un varón de Dios y él trató a sus enemigos de esta manera. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, también trató a sus enemigos cuando está abandonado, solo, en la tremenda angustia de crucificado en la cruz, en su agonía tan terrible. Él antes de morir, también en sus últimas palabras, él pide perdón por sus enemigos. Qué ejemplo tremendo, ¿verdad? Algunas veces o muchas veces actuamos diferente a este principio. Cuando nos sentimos acechados,
cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos sentimos que incomprendidos, maltratados, ignorados, abandonados, porque pensamos que hemos sido traicionados o que no hemos sido valorados y que estamos solos cuando más necesitamos de ayuda. Es el primer pensamiento. Ahora que me está yendo peor que nunca, no hay nadie conmigo. Y ese es lo que nosotros llegamos a pensar. Yo creo que, digo al principio algunas veces, yo creo que muchas veces pensamos así, cuando estamos en lo más fuerte del fuego. Y es cuando actuamos en desesperación, como lo hizo el siervo de Eliseo, lleno de temores y ansiedades. Y esto nos enseña que nuestros ojos espirituales no han sido abiertos. Mira qué terrible encontrarnos en esta verdad, que según tenemos muchas revelaciones, muchos sueños, mucha profecía, mucho de todo, pero si no actuamos en este principio, quiere decir que nuestros ojos espirituales no han sido abiertos y que creemos que estamos solos y que nadie, los más abandonados, los más sufrientes, cuando en realidad no es así, no es así. Porque el más sufriente, el varón de Dios, que realmente sufrió lo que usted y yo nunca vamos a sufrir, fue Cristo Jesús. Pero él tenía su visión fija en el plan y el propósito que Dios tenía al ir a la cruz. Que nuestro propósito esté firme. Y pase lo que pase, no quitemos la mirada con ojos espirituales en el plan de Dios. Ignoramos la protección de Dios, amados en Cristo. Y el Señor nos prometió, y Él lo dijo, nunca nos dejará y nunca nos iba a desamparar. Antes de subir al cielo, el Señor nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. De esta lección vamos a aprender varios puntos. La necesidad primaria, que nuestros ojos sean abiertos al mundo espiritual y no caminar en ceguedad, ciegos, caminando torpemente, y estemos dispuestos en la bondad, en la bondad y el poder de Dios hacia los que heredamos el reino de Dios. Nuestros ojos están puestos ahí arriba. Ahí está la bondad de Dios. Ahí está lo que nosotros necesitamos. Ahí está el consuelo que viene del Espíritu. Ahí está la sanidad que viene también como don del Espíritu. Amados en Cristo, vea que hay necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Conocemos tanto y creemos que sabemos mucho, no sabemos nada, cuando ni siquiera sabemos estos principios que estamos aprendiendo en esta lección. Somos ignorantes. El conocimiento no es aquí. El conocimiento es ver con visión espiritual, que viene solamente de Dios. Nadie te la puede dar. No podemos obtenerla de nadie, ni de los libros, ni de los muchos libros, ni el mucho conocimiento nos puede abrir los ojos. Nos da aquí, en conocimiento, información. Pero es necesario que nuestros ojos espirituales se abran, inclusive y con mayor razón, para poder entender las verdades escritas en su palabra. De lo contrario, es solamente letra, pero no revelación de parte de Dios. Aquí el segundo punto es lo fácil que es ser guiados sin saber a dónde vamos cuando no se tiene visión espiritual. Este ejército se dejó guiar a quien no conocían. Ellos no conocían quién era Eliseo. Ellos fueron buscando a Eliseo. Si ellos hubieran sabido que era Eliseo, yo creo que hubieran muerto ellos solos ahí de terror. Pero se dejaron guiar. Había un poder en Eliseo de parte de Dios, podemos ver esa parte, y no les quedaba otra opción. Si no podían ver, alguien tenía que guiarlos, ¿verdad? Pero hay un peligro muy grande, que no tenemos visión espiritual. Podemos dejarnos guiar por cualquiera. Sí, porque estamos ciegos y creemos que están haciendo bien. En este caso fue el varón de Dios. Pero hay muchos que se les dan de guías espirituales y están ciegos, son guías de ciegos, como dijo el Señor Jesucristo.
Y esto ya le repito, sucede cuando no nos dejamos guiar por su Santo Espíritu, sino conforme a lo que nosotros vemos en lo natural. Tercero, pagar bien por mal. Esto alejará de nosotros la contienda. Las bandas de Siria se fueron y no regresaron. Orad por vuestros enemigos, dice el Señor en su palabra. Cuando oramos por nuestros enemigos, van a venir a ser nuestros amigos. Cuarto y el último, nuestra fe debe de estar puesta en la palabra fiel y verdadera del Señor. En la Escritura, en el Salmo 27, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En medio de un escenario de muerte, de tristeza y desolación, el Señor Jesús dijo estas palabras a Marta. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Amados en Cristo, cree en Dios. Créele a Dios también. Y créele a su palabra. Y tus ojos te serán abiertos para que puedas ver la gloria de Dios. Dios te bendiga abundantemente. Esta es una tremenda lección que el Señor nos da para cada uno de nosotros. También ahí yo entro en esta lección. No crea que vengo diciendo es que lo sé todo. No lo sé si el Señor no lo revela. Dios te bendiga abundantemente. Es el deseo de mi corazón. Amén. Si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. De Dios, verás la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.
Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos